Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy nos toca modalidad asincrónica por cuestiones de fuerza mayor, con lo cual vamos a arrancar. Bien, el tema de la clase de hoy es enzimas y ahora vamos a introducirnos un poquito en el tema. Algunas cuestiones prácticas antes, es una de las últimas clases teóricas. Creo que después ya nos queda una clase de integración y repaso y después el segundo parcial y ya estamos. Em, para tomar asistencia, si en la clase de hoy van a tener tiempo de entregar el trabajo práctico que está subido al campus hasta las 9:30, por supuesto, resuelto y de manera completa. Los que entreguen el TP, que lo tienen que entregar vía mail hasta las 21:30, van a tener el presente y los que no tendrán ausente. La nota del parcialito, como esta clase no vamos a tener parcialito presencial, lo que vamos a hacer es quienes tengan el TP aprobado tendrán el parcialito aprobado y quienes tengan el TP reprobado lo tendrán reprobado. Y recuerden que para la asistencia el TP tiene que estar resuelto en su totalidad. Eh, por otro lado, bueno, es de resolución individual, sí, por supuesto. Eh, y bueno, nada, eso arranquemos nomás con la clase de hoy. Cualquier duda me pueden mandar un mail. Entonces, vamos a arrancar a hablar de las enzimas. ¿Sí? Vamos a ir a lo largo de la presentación presentando el tema teórico y en el libro pueden complementar. Ya que estamos hablando del libro, les digo que este tema lo pueden encontrar en el capítulo 8, ¿sí? Del libro de Química Biológica de Antonio Blanco, que es el que venimos usando. Si es la 10ª edición, es el capítulo 8. Si es una edición más vieja o más nueva, puede ser que el número de capítulo cambie, pero va a andar alrededor de esos números. Bien, bueno, arranquemos a hablar un poquito de las enzimas. Acá bueno, tenemos presentado un poquito cuáles son los temas que vamos a ver hoy. Sí, primero vamos a ver qué son las enzimas, cómo funcionan, cómo es su estructura. Después vamos a ver qué factores pueden modificar la velocidad enzimática. Sí, o sea, a ver, lo vamos a ir viendo. Cuáles son los inhibidores de las enzimas, cómo se puede regular la actividad enzimática y por último, dos conceptos importantes que son las isoenzimas y los hemógenos. Arrancando entonces con el primer tema que nos compete en el día de hoy, vamos a hablar sobre qué son las enzimas. Bueno, las enzimas son moléculas que funcionan como catalizadores biológicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean catalizadores biológicos? Que tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas que ocurren dentro de las células. ¿Sí? Entonces, hacen que las reacciones químicas transcurran de una manera muchísimo más rápido de la que lo harían habitualmente. Es decir, las reacciones químicas en el organismo pueden suceder de manera espontánea, pero tardan demasiado tiempo. Entonces, las enzimas lo que hacen es reducir el tiempo que demoran estas reacciones químicas en transcurrir y de esta manera aceleran la velocidad de las reacciones. Por eso decimos genéricamente que funcionan como catalizadores biológicos o decimos que son catalizadores biológicos. Y esto significa que sean catalizadores biológicos. Las enzimas van a tener naturaleza en general proteica, ¿sí? Salvo algunas enzimas que son ARN, o sea, que son algún tipo de ácido nucleico, se llaman ribosimas, pero son las menos y nosotros no las vamos a estudiar si no son, o sea, son poco frecuentes en el metabolismo. Eh, Nosotros vamos a quedar con las que son de naturaleza proteica. ¿Sí? Todas las enzimas, excepto estas ribosimas que mencionábamos recién, son entonces de naturaleza proteica, es decir, son proteínas y proteínas que tienen función enzimática. Las enzimas son muy específicas, ahora lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Es decir, que no pueden catalizar cualquier reacción ni con cualquier sustrato, ahora nos vamos a adentrar un poquito en este concepto. Nos puede pasar que a veces para que estas enzimas funcionen, sí van a necesitar de alguna otra molécula. Todos esos conceptos sí los vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta primera parte de la clase. Muy bien, entonces decíamos hace un ratito que las enzimas funcionan como catalizadores biológicos, ¿sí? O que son catalizadores biológicos. Entonces, ¿cómo hace una enzima para disminuir, o sea, perdón, para aumentar la velocidad de la reacción? Es decir, para hacer que una reacción transcurra de manera mucho más rápida. Bien, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de activación de las reacciones.
¿sí? Y para eso vamos a ilustrarlo con este ejemplo que tenemos. Ustedes imagínense que yo tengo que mover esta piedra desde este punto A hasta este punto B, ¿sí? Para mover esta piedra desde A hasta B, primero tengo que hacer mucho esfuerzo, subir toda esta colina que es muy empinada, y una vez que subo la colina puedo bajar y llego directamente al punto B, ¿sí? Pero fíjense que yo probablemente esto me tome bastante tiempo porque yo voy a tener que gastar mucha energía en llevar la piedra desde el punto inicial hacia el punto final, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Fíjense, ¿ven esta colinita que está acá? Bueno, las enzimas lo que hacen es como ir borrando esta colinita. Entonces, en vez de que nos quede una colina tan empinada, nos va a quedar una colina mucho más bajita. Y supongamos así. Fíjense, acá en este gráfico se ve más claro. ¿Ven? Esta es una reacción, ¿sí? Que no tiene enzima. Esta es una reacción que tiene enzima. Fíjense, que, imagínense que estos son piedras, y seguimos con el mismo ejemplo de antes. Para mover esta piedra de acá hasta acá, yendo por el camino rojo, yo necesito muchísima cantidad de energía hasta que llego hasta acá arriba y después ya la puedo dejar caer. Y fíjense que lo que hacen encima es justamente achicar la cantidad de energía, que es el camino amarillo, que yo necesito para que esta piedra llegue hasta acá arriba y después caiga. Entonces, esta energía que yo gasto hasta que muevo o llevo la piedra hasta acá arriba, se conoce como energía de activación. ¿Sí? O sea, es la cantidad de energía que una reacción química necesita para poder transcurrir. Entonces, fíjense que sin enzima, esta cantidad de energía de activación es muy grande, ¿sí? Muy alta, muy costosa. Entonces, obviamente que tomaría más tiempo, ¿sí? Ejemplo, volvamos al ejemplo de la piedra, análogo. No es lo mismo que yo tenga que subir una piedra enorme por una colina súper alta que por una colina que es mucho más bajita, como me pasa en el caso de las enzimas. Fíjense que cuando actúa una enzima, lo que pasa con la energía de activación es que es mucho menor. Y la distancia que yo tengo que recorrer antes de que empiece para que la reacción transcurra es muchísimo más cortita, muchísimo menor cuando yo tengo enzima. Entonces, cuando hay enzima, al disminuir la energía de activación, la velocidad de la reacción aumenta. Fíjense que es mucho más fácil y más rápido llegar de acá a acá por el camino amarillo, en que requiere mucho menos esfuerzo inicial, que por el camino rojo. Con lo cual, lógicamente, yo puedo deducir que si voy por el camino amarillo, voy a tardar muchísimo menos tiempo. Entonces, así funcionan las enzimas, disminuyendo la energía de activación. ¿Sí? Entonces, al disminuir la energía de activación, permiten que las reacciones químicas transcurran de manera muchísimo más rápida. ¿Bien? Este es esencialmente el mecanismo por el que funcionan las enzimas. Ahora bien, las enzimas sí lo que hacen es catalizar reacciones químicas. ¿Qué pasa en las reacciones químicas? En las reacciones químicas siempre van a arrancar con un sustrato que se va a convertir en un producto. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el ejemplo clásico es la fosforilación de glucosa, donde yo tengo un sustrato que es glucosa, va a atravesar una serie de reacciones enzimáticas y voy a tener como producto, por ejemplo, glucosa 6-fosfato. O sea, la molécula inicial es el sustrato y la molécula final, que ya está modificada, es el producto. Fíjense. En este ejemplo, el sustrato, sí que es la molécula inicial, es decir, aquella que va a sufrir algún tipo de modificación. Fíjense que se une a la enzima y entonces se convierte en producto. Son moléculas diferentes, que son aquellas que se obtienen como producto de la acción, o sea, del transcurso de una reacción metabólica. ¿Sí? Entonces, fíjense que, cómo funciona esta enzima, o sea, cómo hace para catalizar una reacción química, bueno, de la siguiente manera. Y la enzima se va a tener que unir con el sustrato, ¿sí? Va a formar algo que conocemos como el complejo enzima-sustrato. Una vez que la enzima está unida al sustrato y se forma este complejo enzima-sustrato, el sustrato, fíjense, se transforma en producto, entonces se forma lo que conocemos como complejo enzima-producto, y una vez que la reacción transcurrió, o sea que el producto ya se formó, los productos se liberan de la enzima, hacia la célula, y la enzima queda libre
digamos, o sea, como enzima sola, y se puede volver a utilizar. Entonces acá aparece otra característica de las enzimas, y las enzimas son reutilizables. Fíjense que esta enzima está libre, se une el sustrato, se forma el producto, y después se libera y la puedo volver a usar. Entonces, son reutilizables, ¿sí? Esta característica de las enzimas es importante. Eh, Bien, entonces, ¿cómo funcionan, cómo hacen las enzimas para transformar una molécula en otra? Así, y de esta manera. Las enzimas, como dijimos, son proteínas, entonces, que en general alcanzan hasta la estructura terciaria, es algo que tengamos algún complejo multienzimático que puede llegar a tener estructura cuaternaria, pero que tienen sí o sí estructura terciaria. Con lo cual acá aparece otra característica, y es que la forma de la enzima, si repasamos la estructura terciaria, era la disposición tridimensional de la proteína en el espacio. Entonces, la forma sí que adquiere esa proteína, eh, que es la característica de la estructura terciaria, va a ser determinante para que la enzima pueda actuar sí, como enzima. ¿Está bien? Eh, con lo cual es muy importante que mantengan de manera correcta ¿sí? La estructura terciaria. Fíjense que la enzima, dentro de su estructura, sí tiene algo que nosotros conocemos como sitio activo. ¿Está bien? Este sitio activo es una zona en la enzima, es decir, es una secuencia de aminoácidos específica de cada enzima que va a tener afinidad con el sustrato. ¿Sí? Entonces, cuando el sustrato se va acercando a la enzima, esta secuencia de aminoácidos van reconociendo que esta molécula se está acercando y se van adaptando, ¿sí? A la forma del sustrato y se van uniendo, se van amoldando a la enzima con el sustrato. Fíjense, si yo presto atención acá, ven que esto que está acá, que es el sitio activo, y reitero, sitio activo es la secuencia de aminoácidos específica de una enzima a la cual se une el sustrato. ¿Sí? O sea, el sustrato no se une en cualquier lado de la enzima, se une en una región determinada, que es la que conocemos como sitio activo. Fíjense que el sitio activo es parecido a la forma del sustrato, ¿ven? Pero no es exactamente igual, ¿ven? Porque sabemos sí, que cuando el sustrato se une con la enzima, lo hace mediante un modelo que se llama el modelo del encaje inducido. Es decir, si bien el sitio activo tiene que ser similar al sustrato, para poder unirse y amoldarse, no hace falta que sea exactamente igual. Entonces ven que a la medida que el sustrato se va acercando a la enzima, el sitio activo sí se va como asimilando a la forma del sustrato, se va adaptando a la forma del sustrato para que encastre bien, bien, bien y quede formado este complejo enzima-sustrato. Y una vez que se forma el producto y el producto se libera, la enzima queda liberada, el sitio activo reitera a la forma original y vuelve otra vez a transcurrir el ciclo, ¿sí? Entonces, el sitio activo es una estructura, una región, mejor dicho, de la enzima que es importante porque es la que puede reconocer al sustrato, ¿sí? Para justamente formar este complejo enzima-sustrato. Es importante que vayamos notando de acá que durante el transcurso de la reacción el sustrato permanece unido a la enzima. Y fíjense que este complejo se separa una vez que se formó el producto. Pero mientras tanto, este complejo enzima-sustrato no se separa. O sea que el sustrato va a quedar unido a la enzima por enlaces débiles. Y fíjense que tienen que ser necesariamente enlaces débiles porque fíjense que una vez que se forma el producto se tiene que liberar. Entonces, si fuese un enlace fuerte, se complicaría liberar el producto que se formó. Por eso los enlaces que se unen, o sea, que mantienen unido el sustrato con la enzima, son enlaces débiles, y enlaces covalentes débiles. Una vez que el sustrato se transforma en producto, fíjense, ya se forma el producto, continúa unido al sustrato, y una vez que la reacción finalizó, los productos se liberan, la enzima retoma su forma original y otro sustrato puede volver a unirse a ese sitio activo. Entonces acá lo que yo quiero que recuerden bien, 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 además de todo lo que estuvimos charlando, pero hago especial hincapié en esto, todo el sitio activo. Si el sitio activo, o sea, acá encima, va a tener su sitio activo, por supuesto, y las enzimas son muy específicas, ¿bien? O sea, una enzima no se puede unir a cualquier sustrato. Se tiene que unir sí o sí al sustrato que sea específico para esa enzima, ¿sí? Entonces, acá aparece otra característica importante. Las enzimas tienen lo que llamamos especificidad, es decir, son específicas para cada sustrato y para cada reacción.
Esta reacción imaginaria, completamente inventada, que nosotros estamos viendo en la diapo, donde el sustrato que es verde se transforma en dos productos, uno azul y otro amarillo, son dos moléculas distintas, una azul y otra amarilla, va a ser catalizada solo por esta enzima que está acá. No hay otra enzima que pueda catalizar la misma reacción. ¿Está bien? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si es esta enzima gris, sí, solo puede catalizar esta reacción. Si viene otro sustrato, no lo va a poder reconocer, ¿está bien? Porque es específica de sustrato y específica de reacción. Entonces, cada enzima es específica de sustrato y específica de reacción. Quiere decir que esta enzima, la enzima gris que está acá, reconoce solo a este sustrato verde y a ningún otro. Cataliza solo esta reacción, donde el sustrato verde se transforma en producto azul y producto amarillo. Esta enzima que está acá no puede catalizar otra reacción, solo va a catalizar esta reacción. ¿Sí? Entonces recuerden que son específicas de sustrato, de especificidad de sustrato y especificidad de reacción, las dos cosas. Muy bien. Bueno, recuerden entonces este modelo que explica esto que yo les decía recién, que a medida que el sustrato se va acercando al sitio activo de la enzima, algunos sectores del sitio activo, algunos aminoácidos específicos se van como acomodando, se van orientando en el espacio y se adaptan, ¿sí?, a la forma del sustrato para formar este complejo enzima-sustrato. Este modelo que describimos recién es el que conocemos como el modelo del encaje inducido. ¿Sí? Este justamente plantea esto, que como las estructuras o las moléculas biológicas, mejor dicho, son dinámicas, ¿sí? No son estáticas ni rígidas, o sea, son flexibles, eh, las enzimas no podrían tener una forma rígida que no se pudiese modificar. Y antes se creía que era así, se creía que cada enzima tenía una forma, o sea, que el sitio activo de cada enzima era rígido, que no se podía modificar y que tenía que ser exactamente igual al sustrato, la forma del sustrato. Esta teoría se conocía como la teoría del modelo, o el modelo, mejor dicho, llave-cerradura, ¿sí? Donde si yo pongo una llave en una cerradura, tiene que ser exactamente igual una con la otra, porque si no, no puedo abrir la puerta. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Esta teoría planteaba que el sitio activo de la enzima tenía que ser exactamente igual al sustrato, para poder reconocerlo y catalizarlo y que transcurra la reacción. Hoy en día se sabe que no, y se sabe que esa teoría pues, quedó descartada, y se conoce que las enzimas funcionan así. O sea, el sitio activo tiene una forma similar al sustrato, pero no es exactamente igual, sino que justamente como las moléculas son dinámicas y flexibles, va a poder ir adaptándose, ¿sí?, a la forma del sustrato hasta encastrarse, eh, de una manera mucho más flexible. Y de vuelta, reitero, es lo que conocemos como el modelo del encaje inducido. Muy bien. Vamos a hacer, acá tenemos, miren, un pequeño dibujito, ¿ven? Fíjense, acá el sustrato es en celeste, llega, se une a la enzima, forma el complejo enzima-sustrato, que sería, cuando todavía el reunido está celeste, la reacción transcurre, eh, el sustrato celeste se convierte en rojo, se forma el complejo enzima-producto y el producto se libera, ¿sí? Bueno, acá tenemos una forma de modelo de llave cerradura, pero esto es simplemente a modo de ejemplo. En la realidad sabemos que la teoría que explica la formación del complejo enzima-sustrato es la teoría del modelo de inducido. Muy bien, bien. Y fíjense una distinción que yo quería agregar. Yo les dije recién que el sitio activo era esta región específica de aminoácidos en la enzima que reconoce al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Bueno, no encontré en realidad ninguna imagen que lo ilustrara de la manera que yo quería, pero sepan que este sitio activo, sí, como dentro del sitio activo, muchas veces, por lo general en la región del medio, se encuentra una región que se llama sitio catalítico, sí, que es la región de la enzima que permite que el sustrato se transforme en producto, o sea, es el que permite que sucedan las reacciones, es decir, la parte reactiva, ¿sí? Eh, un ejemplo de acá, voy para atrás, no está marcado tampoco el sitio catalítico, pero podemos suponer que, no sé, por ejemplo, es esta región de acá, ¿sí?, que está como dentro del sitio activo, y esta región de acá va a ser la que va a permitir que el sustrato se transforme en producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos como sitio catalítico.
En algunas enzimas nos va a pasar que el sitio activo coincide completamente con el sitio catalítico, es decir, son los mismos, ¿sí? Y en otras me va a pasar que no, me va a pasar que el sitio catalítico está dentro del sitio activo. Bueno, eso va a depender de cada enzima, pero son dos conceptos que tenemos que saber. Acá tenemos otro. Muy bien, nos puede pasar también, sí, que estas enzimas necesiten para funcionar algunas otras moléculas. ¿Sí? Es decir, a veces va a bastar con que el sustrato se una a la enzima y así va a poder transcurrir la reacción, otras veces no. ¿Sí? A veces las enzimas, para poder catalizar una reacción, van a necesitar de algunas moléculas que no son proteínas, y reitero, moléculas que no son proteínas, que se llaman cofactores enzimáticos. Es decir, son moléculas no proteicas que se unen a la enzima y permiten que una reacción suceda. Miren en el ejemplo, acá tenemos un ejemplo en la diapositiva. Acá tenemos una enzima y que está en estado inactivo. Fíjense que llega el sustrato, pero no se puede unir a la enzima porque le falta algo, ¿sí? Entonces no puede transcurrir la reacción. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, acá lo tenemos, pero me quiero correr. eh, no sé si ustedes lo ven, pero yo tengo mi barra de actividades acá abajo y era un poco incómodo. Bien, fíjense que acá yo tengo la enzima y tengo una coenzima, un cofactor, y ahora sí, sí, el sustrato se puede unir a la enzima y la reacción puede transcurrir. ¿Está bien? Entonces, esta molécula que está acá es un cofactor enzimático, es decir, es una molécula que no es una proteína, pero que tiene que unirse a la enzima para que la enzima pueda catalizar la reacción. Estos cofactores enzimáticos pueden ser de dos naturalezas químicas diferentes, pueden ser de naturaleza química orgánica, si fueron moléculas orgánicas, extremadamente complejas, que son las vitaminas. La mayoría de las vitaminas tienen función de coenzima. O pueden ser cofactores inorgánicos, que en general son iones metálicos. Por ejemplo, el manganeso, el magnesio, el zinc, son iones que actúan como cofactores. ¿Sí? Entonces, eso va a depender del tipo. ¿Sí? Entonces, reitero, un cofactor, lo que conocemos como tal como cofactor, es un ion. Son iones metálicos. Esos son moléculas de naturaleza inorgánica. Esos son los cofactores. Ahora bien, las coenzimas hacen lo mismo, ¿sí? Es este que tenemos acá, pero la naturaleza química es diferente y es una naturaleza orgánica, que son estructuras muchísimo más complejas y que en general son casi todas vitaminas. Después van a ver que los iones metálicos, bueno, tienen más afinidad por ahí con algunas enzimas, las vitaminas con otras, tienen algunas funciones diferentes, pero esencialmente el concepto es el mismo, ¿sí? Son moléculas que no son proteínas, que necesitan estar presentes, estar unidas a la enzima para que una reacción pueda transcurrir, ¿sí? Eh, Bien, después en el TP tienen un cuadrito para profundizar un poquito más. En el libro están estos dos conceptos. De todos modos, si algo no termina de quedar del todo claro, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Pero la idea es que hagan un cuadrito para que puedan reforzar un poquito esos conceptos. Entonces, eh, fíjense que un poquito nos vamos introduciendo en bueno, cuál es la función, ¿no? De las vitaminas. Hablamos mucho de vitaminas, vitaminas, ¿para qué sirven? Bueno, la mayoría de las vitaminas son coenzimas, ¿sí? O sea, sí necesitan estar con las enzimas para que esas enzimas puedan trabajar, diciéndolo bastante en criollo. Por eso las vitaminas son importantes. Bien, muy bien. Eh, Perfecto. Vamos, entramos en... ay, me olvidé de algo, déjenme repasar, lo quiero... Ah, una cosa que no mencionamos es que las enzimas, sí, vamos a aprovechar a decirlo ahora, así ya pasamos como a la segunda sección. Eh, las enzimas se pueden clasificar y según hay varias clasificaciones, la que toma el libro es según un instituto de bioquímica, bueno, no importa, se pueden clasificar en varios grupos dependiendo de su función. Y entonces siempre nos vamos a encontrar con que cuando nombramos una enzima, siempre vamos a ver que termina con el sufijo asa. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar una fosfatasa, una quinasa, una fosforilasa.
una sintetasa, una ligasa. Entonces, dependiendo lo que hagan, o sea, cuál sea su función, cuál sea su actividad, cada enzima va a pertenecer a un grupo distinto. Les menciono algunos simplemente para que tengan una idea, después ustedes los van a completar, porque la realidad es que es bastante sencillo. Tenemos, por ejemplo, el grupo de las fosfatasas, que las fosfatasas son todas enzimas que lo que hacen es remover, por ejemplo, grupos fosfatos de las moléculas. Tenemos el grupo, por ejemplo, de las ligasas con G, lo que hacen es unir dos moléculas entre sí. Tenemos el grupo de las liasas, que lo que hacen es cortar una molécula. Tenemos el grupo de las isomerasas, por ejemplo, que lo que hacen es interconvertir isómeros entre sí. Bueno, y así tenemos en total 6 grupos y que forman parte de esta clasificación. Entonces, dependiendo de manera genérica, ¿no? De qué sea, qué tipo de reacciones que cataliza cada enzima, van a pertenecer a un grupo diferente. Después, si cada enzima tiene nombre y apellido, o sea, tiene nombre propio, pero de manera genérica podemos decir, bueno, es una isomerasa o es una ligasa, y podemos ir dando cuenta de lo que hace cada enzima. Muy bien, y esto que tenemos acá, lo último, de oloenzima, coenzima, apoenzima, bueno, en realidad, vieron que acá estábamos hablando un poquito de los cofactores enzimáticos, cuando la enzima necesita un cofactor, ese complejo enzima cofactor se llama holoenzima. Y, o sea, el complejo de la enzima con el cofactor se llama holoenzima, y la enzima sola se llama apoenzima. Entonces, cuando la enzima se une con el cofactor, se forma este complejo, que es la holoenzima, y ahí ya está listo para poder catalizar una reacción. Es simplemente una distinción eh, en la estructura. ¿Sí? O sea, a nivel de importancia es más importante que ustedes se acuerden bien cuál es la función de un cofactor, los diferentes tipos que se clasifican según su naturaleza química y algún ejemplo, que si no se acuerdan bien de la holoenzima. Obviamente que estudienlo, holoenzima, por encima además, eh, pero a los fines de estudio lo que tienen que profundizar es esto, que es un cofactor, que es una coenzima, cuál es cuál, qué molécula pertenece a cada grupo, eso es lo más importante. Bien, seguimos. Muy bien, vamos a ver ahora que hay algunos factores sí que pueden modificar la actividad de las enzimas. eh, y son factores, eso, que justamente pueden cambiar ¿sí? en el organismo, y lo que van a hacer es que una enzima tenga una mayor actividad o una menor actividad. ¿Sí? Son estos cuatro que vamos a ver acá: la concentración de la enzima, concentración del sustrato, temperatura y pH. Vamos a arrancar con la temperatura, así que es por ahí la más sencillita. Tenemos que saber que las enzimas aumentan su actividad a medida que va aumentando la temperatura. Entonces, fíjense, yo tengo una enzima X, ¿no? Cualquiera. En el eje de las X tengo la temperatura, fíjense que va aumentando, y en el eje de las abscisas tengo, perdón, en el eje de las Y, de las ordenadas, tengo la velocidad de la reacción. Entonces, fíjense, de vuelta va de menos a. Entonces, fíjense, cuando la temperatura va aumentando, yo voy viendo que la velocidad de la reacción va subiendo, sube, 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 sube. Eso pasa en todas las enzimas, ¿sí? O sea, todas las enzimas van aumentando la velocidad a medida que va aumentando la temperatura. Ahora bien, va a llegar un punto, ¿sí? Fíjense, en el que la enzima alcanza lo que conocemos como la velocidad máxima. Es decir, un punto en el cual esta enzima no puede actuar más rápido. Y fíjense que si la temperatura sigue aumentando, 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 y si miran en el eje de las X, ven que sigo corriéndome hacia la derecha, o sea, sigue aumentando, la velocidad va a empezar a caer. ¿Y acá qué fue lo que pasó? Bueno, ¿saben qué? Dijimos que las enzimas eran proteínas. Entonces, ¿se acuerdan que las proteínas cuando pasaban, o sea, cuando alcanzaban valores de temperaturas extremos o bastante altos, se empezaban a desnaturalizar? Y otra cosa que dijimos fue que las enzimas tienen estructura terciaria muy definida, y que esta estructura terciaria es muy importante que logremos mantenerla para que pueda conservar su función. Con lo cual, si yo sigo aumentando la temperatura, va a llegar un momento en el que esta proteína se va a empezar a desnaturalizar, va a empezar a perder estructura terciaria, y entonces va a empezar a perder su función y su capacidad de estar activa. Entonces, fíjense que a partir de acá nos damos cuenta que existe algo que se conoce como temperatura óptima.
¿Qué es la temperatura óptima? Bueno, es la temperatura para la cual la velocidad de la reacción es máxima. Y es decir, es esa temperatura que es ideal para esa enzima, una temperatura donde la enzima está trabajando 100%. Si yo me paso de esa temperatura, la enzima se desnaturaliza y pierde actividad. Si yo estoy por debajo de esa temperatura, la enzima también va a estar bastante menos activa, ¿sí? Eh, con lo cual, para las enzimas del organismo en general, la temperatura óptima ronda los 37, 38, 36, diría yo, 37 grados centígrados. Esa es la temperatura óptima de las enzimas de nuestro organismo. Por eso es importante que nuestro cuerpo no esté a temperaturas mucho más elevadas durante periodos de tiempo muy prolongados. Ejemplo, casos de fiebre. eh, Porque corremos el riesgo de, además de un montón de cosas que pueden pasar, de que haya desnaturalización proteica y entonces las enzimas pierdan actividad y entonces se vea perturbado el metabolismo, ¿sí? Entonces, ni temperaturas muy extremas ni temperaturas muy bajas son buenas para el correcto metabolismo y la correcta actividad enzimática. Hago un paréntesis acá eh, y les explico un poquito lo que quiere decir este concepto de velocidad de una reacción. Bueno, la velocidad de la reacción nos va a ayudar a medir cuánta cantidad de sustrato puede convertir la enzima en producto por unidad de tiempo. Y esa es la velocidad de la reacción, la medimos así, es decir, en cuánto sustrato puede transformar esa enzima en producto en un tiempo determinado. Y eso es el concepto de velocidad de una reacción. O sea, cuanto más sustrato pueda transformar la enzima en producto en un periodo de tiempo X, mayor va a ser la velocidad. Cuanto menor sea la cantidad de sustrato que se transforma en producto en el mismo tiempo X, menor va a ser la velocidad. Esta velocidad se mide en algo que conocemos como unidades internacionales de Einstein, ¿sí? Simplemente habría paréntesis acá para que se entendiera bien este concepto de velocidad. Bueno, entonces esto en lo que respecta a la temperatura, algo que agrego es que cada enzima tiene una temperatura óptima, perdón, específica, ¿sí? Las del organismo, la mayoría rondan los 36-37 grados, pero sepamos que cada enzima va a tener una gráfica diferente, ¿sí? Porque cada enzima va a tener un valor de temperatura óptima diferente, porque va a ser particular de cada enzima, aunque pueda ser similar, pero siempre no va a ser una igual a la otra. Veamos qué pasa con las variaciones de pH. Fíjense que tenemos algo similar a lo que nos pasa con la temperatura, y a medida que, o sea, cuando yo me muevo en un rango mm, de pH, me encuentro con que tengo un rango donde, fíjense, ¿qué pasa con la velocidad de la reacción? La velocidad es máxima. Esto es lo que conocemos como el pH óptimo, es decir, aquel pH para el cual la velocidad, o sea, la enzima alcanza una actividad máxima, una velocidad máxima. Y en general, este valor óptimo de pH suele ser un rango. Eh, de vuelta, este rango de óptimo de pH es específico de cada enzima, reitero, son los valores de pH para los cuales esa enzima alcanza su máxima actividad, su máxima velocidad. Este rango es muy específico de cada enzima. Las del organismo rondan un pH óptimo que va entre 6 y 8 en líneas generales. Eh, Va a depender, por ejemplo, no sé, las enzimas gástricas, las que están en el estómago, van a tener un pH óptimo muchísimo menor, eh, porque están en el estómago, entonces van a tener un pH óptimo entre 1 y 3. Las enzimas renales tendrán un pH óptimo diferente, también porque el pH en la opinión es ligeramente distinto. Pero bueno, en general, como el pH del organismo, saben que el pH de la sangre tiene que ser más o menos 7,3, 7,4, y en general en el organismo tenemos más o menos el mismo valor de pH, salvo algunas excepciones muy puntuales. El rango de pH óptimo de las enzimas del organismo está en la mayoría de los casos entre 6 y 8. Y fíjense que el comportamiento de las enzimas frente a las variaciones de pH es similar a lo que pasa con la temperatura, ¿sí? Se forma una curva muy característica tipo campana de Gauss, donde a valores muy bajitos y muy altos de pH, ¿sí? La actividad decrece, y a medida que me acerco al rango de pH óptimo, la actividad es máxima. Y si yo me alejo de ese rango, por ejemplo, esta enzima X tiene un rango de pH óptimo más o menos que va entre 7, bueno, hasta acá, tiene estos valores del medio, más o menos acá. Fíjense que si yo me alejo de estos valores, o sea, cualquiera de los extremos, la velocidad de la reacción cae.
Entonces, nada, pues vamos esto, si la enzima tiene su máxima velocidad en el rango óptimo de pH. Si yo me alejo de esos valores, la velocidad cae, o sea, la enzima empieza a perder actividad. Em, Acuérdense, reitero, ¿por qué pasa esto con las variaciones de pH? Bueno, acuérdense que las enzimas son proteínas, con lo cual están formadas por aminoácidos, y las proteínas, ¿se acuerdan que tienen un punto isoeléctrico y demás? O sea, como que las variaciones en el pH podían afectar la estructura de las proteínas. Bueno, justamente es esto que vemos acá. Y si hay variaciones en el pH y se afecta la estructura, puede llegar a perder estructura terciaria y entonces decrece la actividad enzimática. Bien, el otro factor que modifica la actividad enzimática es la concentración de la enzima. Esto es bastante intuitivo y bastante lineal, porque fíjense que a medida que yo tengo más enzima, ¿sí? Si no varía la concentración de sustrato, es decir, si la concentración de sustrato permanece constante, lo único que varía es la concentración de la enzima, la velocidad de la reacción aumenta. Y esto simplemente porque yo agrego enzima. Entonces, al agregar enzima, tengo más enzimas que puedan catalizar reacciones, o sea, más sustrato se va a poder convertir en producto y la velocidad de la reacción va a aumentar. ¿Sí? La concentración de la enzima es tan sencillo como esto que vemos. Y tenemos el último factor que modifica la velocidad enzimática, que es la concentración del sustrato. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar que estos son, por supuesto, determinaciones experimentales que se hacen manteniendo todos los demás factores constantes. Es decir, acá vamos a mantener pH, temperatura y concentración de la enzima constante, o sea, la cantidad de enzima no va a variar, pero la concentración de sustrato sí. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Miren, de vuelta, si tenemos en el eje de las Y la velocidad de la reacción y en el eje de las X la concentración de sustrato. Por supuesto, cuando la concentración de sustrato, cuando la concentración de sustrato es cero, la velocidad de la reacción es cero, ¿sí? Porque no tengo sustrato, eso es bastante lógico. Ahora bien, cuando yo voy aumentando la concentración de sustrato, fíjense qué va pasando con la velocidad. Aumenta, 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 aumenta. Fíjense, sigo aumentando, sigo aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, más sustrato, más velocidad, más velocidad. Llega un punto, miren lo que pasa con la curva, ¿ven? Que sube, 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 y acá se empieza como a mesetar, donde ya la velocidad como que no avanza. Si yo grafico esto de acá hasta el infinito, o sea, sigo agregando sustrato, 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 voy a ver que la curva se ameseta y no sube más que esto, y no cruza esa línea roja que nosotros vemos ahí. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la enzima ya está trabajando al máximo de velocidad. Es decir, está convirtiendo todos los sustratos que puede convertir en producto. ¿Mm? Está trabajando a su tope máximo. Esto me da la idea de que las enzimas tienen límite, o sea, tienen una velocidad límite, una velocidad máxima que no puede ser superada. Fíjense que no importa que yo le dé más sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato, porque esa enzima no puede ir más rápido y entonces nunca va a pasar esa velocidad máxima que es la que alcanzó. Entonces, esto es importante que lo sepamos. ¿Sí? El funcionamiento de las enzimas no es tan lineal como uno te doy sustrato y entonces convertí tu sustrato en producto. O sea, no, va a llegar un momento donde esa enzima alcance su velocidad máxima y no pueda convertir más sustrato en producto. O sea, no puede ir más allá de eso, puede funcionar hasta acá. Pero más allá, más rápido, no puede ir. Bien. Entonces, del análisis de este gráfico se desprende una constante, que se llama constante de Michaels, que es la que conocemos como Km. ¿Sí? ¿Y qué es la Km? Que es esto que nosotros vemos acá. Bueno, fíjense, es la concentración del sustrato, ¿sí? Para la cual la enzima va a alcanzar un medio, o sea, la mitad de su velocidad máxima. ¿Sí? Reitero, la Km es la concentración del sustrato para la cual la enzima alcanza, ¿sí?, la mitad de la velocidad máxima. Bien. Entonces, a mí este valor de Km nosotros lo vamos a usar para poder analizar cómo es la afinidad de una enzima por un sustrato. ¿Sí? Fíjense, entonces sabiendo lo que significa, si la Km, vamos a tratar de pensar esto juntos, eh,
puedo inferir o deducir, mejor dicho, cómo hacer la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Pensemos una cosa. Cuando yo tengo una enzima que tiene un Km muy alto, ¿qué quiere decir un Km muy alto? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, yo tuve que poner mucho sustrato para que esa enzima alcance un medio, ¿sí?, de la velocidad de la reacción. Eso sería un Km alto. Km alto quiere decir que yo necesito mucho sustrato para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima de la reacción. ¿Qué quiere decir un Km alto? Bueno, quiere decir que esa enzima evidentemente no se lleva muy bien con el sustrato. ¿Por qué? Porque fíjense que para alcanzar un medio de la velocidad máxima, yo tuve que dar sustrato, dar sustrato, dar sustrato. O sea que no convierte, o sea, no tiene tanta afinidad por ese sustrato, no se llevan tan bien. Porque si no, se pegarían, o sea, se unirían y ese sustrato se convertiría en producto. Entonces, si yo tengo una enzima que tiene una constante de Michaelis-Menten, una Km muy alta, quiere decir que necesito mucha cantidad de sustrato para llegar a un medio de la velocidad máxima. Eso me da la idea de que esta enzima no tiene una buena afinidad por el sustrato, es decir, tiene una afinidad baja por ese sustrato, porque le costó unir ese sustrato, ¿sí? Bueno, entonces, cuanto mayor es la km, o sea, mayor es la cantidad de sustrato que yo le tengo que dar encima para que llegue al medio de la velocidad máxima, menor es la afinidad de la enzima, ¿sí? O sea, porque yo necesité mucho sustrato para que la enzima alcanzara un medio de la velocidad. A esta enzima le costó tener afinidad con el sustrato. Analicemos el caso contrario. ¿Qué pasa si una enzima tiene una Km bajita? Bajita. Bueno, si la Km es baja, quiere decir que esa enzima necesitó poca cantidad de sustrato para alcanzar el medio de la velocidad máxima. Entonces quiere decir que esa enzima tiene mucha afinidad. ¿Por qué? Porque con bajitas concentraciones al toque alcanza la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir que alcance la velocidad máxima? Que transforma el sustrato en producto. Entonces, si la concentración, si la Km es bajita, a concentraciones bajas de sustrato, ¿sí?, esa enzima ya alcanza un medio de la velocidad máxima. O sea que esa enzima tiene mucha afinidad. Y yo le di poquito sustrato y rápidamente lo convirtió en producto. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que se llevan bien. Está bien que esa enzima y ese sustrato tienen mucha afinidad. Se unen, se unen, se unen, se unen y rápidamente la enzima cataliza reacción y forma producto. ¿Sí? Entonces recordemos que el valor de la KM tiene una relación inversa con la afinidad del sustrato por la enzima. Y cuanto menor es la KM, mayor es la afinidad, y cuanto mayor es la KM, menor es la afinidad. Este concepto es cuestión de sentarse, leerlo, volver a ver el video, dibujarlo y pensarlo. Y mi consejo es que para estudiar esto de la KM, traten de pensarlo, de razonarlo, de explicarlo con sus palabras. Obviamente que más allá de que se los voy a tomar en el final y en el parcial, la van a necesitar para Bioki 2. ¿Sí? Cuando hagamos Bioki 2 necesito que estén así, 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 que saquen muy rápido. eh, Qué es lo que significa el KM y cómo se relaciona con la actividad enzimática y con la afinidad por el sustrato. Sí, eso van a ver que lo vamos a usar un montón, entonces necesito que quede bien claro. Si no se entendió o quedan dudas, lo vemos de nuevo, sí, la clase que viene, no hay ningún problema, pero sí, por favor, léanlo y traten de entenderlo porque realmente es importante. Fíjense que es el único momento de la clase donde realmente les digo que es extremadamente importante este concepto. ¿Sí? Así que, más allá de que se los voy a tomar y que lo tienen que saber, estudienlo porque lo vamos a necesitar en más adelante. Muy bien. Bueno, hasta acá con los factores que regulan perdón, o sea, que modifican la velocidad de una reacción enzimática. Vamos a ver ahora, ¿sí? Que existen moléculas que pueden actuar como inhibidores enzimáticos. Eh, es decir, que pueden, de algún modo, frenar la velocidad de la reacción. Este es el momento para que si necesitan puedan tomar un break y después, si quieren ver la segunda parte de la clase, pues, entonces lo siguiente, yo puedo cortar acá este video y les subo la parte 2 para que no se hagan tampoco ustedes tanto lío.